Bueno, en relación con la pregunta que te hacían tus conocidos, yo, por ejemplo, con otros amigos también que están en la cuestión de la parte litigante, les digo, pues amigos, es que al día de hoy, si yo te doy una sentencia de amparo, por más que la ley prevea medidas para su cumplimiento, las autoridades no las cumplen. Simplemente tenemos a la presidenta de la República todos los días sacando un pretexto nuevo para no cumplir con una suspensión. Hoy en la mañanera sacó que como el código QR no le dirigía ninguna situación, no obstante que viene inserta la determinación de la juez, dice que ella de mutuo, dice que esa notificación es nula. Pues que le impugne y que no surte efecto. Precisamente es eso. Ellos están siendo juez y parte, o sea, ya simplemente dicen, no, porque a mí no me conviene, no sé si porque no le conviene, pero en realidad ellos ya dicen, me importa un bledo lo que diga ahí, simplemente no lo cumplo y le busco el pretexto que quiera. No, bueno, pues si el Consejo de la Judicatura Federal también ya no le importan las suspensiones, pues queda mucho. Precisamente es lo que hablamos, o sea, no hay las condiciones para la impartición de justicia. Entonces, lejos de tener este coraje hacia el Poder Judicial por este paro, lo que comenta el licenciado Israel, mejor, o creo que el principal objetivo del paro es generar esa conciencia en decir, carajo, el día de mañana ya no va a haber Estado de Derecho. Si me imponen una fotoinfracción ilegal, no la voy a poder objetar. Si me privan de mi patrimonio, tampoco voy a poder defenderlo. Si me giran una orden de detención, aprehensión, también. O sea, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Simplemente no va a haber un juez que te escuche, ¿no? Sí. Sí hubo mesa de diálogos, ¿no? Y se buscó la manera también de, bueno, los diálogos que vimos todos que antes de que se aprobara la reforma. Entonces, pues también creo que tuvieron un acercamiento con la actual, la ministra Norma Piña, y pues también no creo que, o sea, no digo que no esté con, o sea, que no esté con la lucha, entiendo la finalidad, pero considero que ahorita, no sé si fue tarde, no sé si, o sea, como un tema de autocrítica, fueron 6 años constantes en donde pues se veía venir, a lo mejor pensaron que no iba a suceder, o sea, que a lo mejor en un momento de, pues un estado de, no sé, de confianza, que no pensaron que llegara realmente a materializarse, lo que se venía diciendo, ¿no? Porque la verdad es que no fue de la noche a la mañana, o sea, la reforma ya se había hablado, ya se había hablado que se iba a tener, vinieron tiempos electorales, las personas, pues Morena obtuvo la mayoría. Yo creo que aquí un tema debatible de que si fue la mayoría, pero el problema fue el adiestramiento, porque evidentemente si hubiese sido un diálogo, en esas situaciones respecto de la ministra, pues es difícil tomar una postura porque no estuvimos ahí en realidad. Pero al menos yo tomo el tema de los diálogos a la reforma del Poder Judicial de la Federación, que aquí denunciamos desde antes, incluso que sabíamos que iba a ser una simulación. Yo creo que una cosa es pretender que vas a escuchar a alguien y otra cosa, pues con acciones, ver si efectivamente se van a tomar en cuenta a las minorías también, ¿no? O a la gente que es especializada y que, a ver, no solo Poder Judicial aventó la advertencia, organismos internacionales, universidades, o sea, especialistas que no tienen nada que ver con el oficialismo, siempre hubo esta advertencia, ¿no? Entonces, pues ahí sí es complicado. Y la reforma la presentaron ya después, porque creo que el proyecto que presentaron la reforma, o sea, la presentaron ya mucho después de que ya había estado la reforma. O sea, sí entiendo, pero hay que hablar que, o sea, como abogados como eso sabemos que todo es tiempo y forma, ¿no? O sea, tienes términos, tienes todo, y creo que aquí fue algo tardado. No digo que no vaya a funcionar, o sea, no sabemos qué vaya a pasar, la verdad es que lo dejamos así en tema de esperanza para las y los trabajadores, pero pues se ha dicho que no se va a violentar los derechos de los trabajadores, pero aquí dicen, pues bueno, o sea, desde que ya no puedo hacer carrera judicial, a lo mejor ahí también ya hay una... O sea, no sé cómo, o sea, no sé ustedes que son oficiales, sí, en qué ven que les afecta... Bueno, en ese tema que tú comentas, Itzel, y también lo veo porque en reuniones de repente te preguntan, y bueno, ¿a ti qué te va a afectar la reforma judicial? No, es que no viene uno reclamando afectaciones laborales, viene uno reclamando la afectación al Estado de Derecho. Es decir, no, o sea, el hecho de que siga ganando lo mismo para 2025, 2026, 2027, ese no es mi tema o mi bandera para esta lucha. Es simplemente el día de mañana no va a haber Estado de Derecho. Nosotros a lo mejor por estar aquí somos un poco más conscientes en ese tema, pero lo vemos en cada momento, por ejemplo, en el Poder Judicial del Estado, donde las personas más cercanas a los integrantes del magistrado presidente del Consejo, del presidente del Consejo de la Judicatura del Estado,
son los que se ven más beneficiados de repente en sus determinaciones. Aquí tenemos, gracias a la fuerza que se le ha dado al consejo y todo eso, un poco más de independencia, pero de repente, ¿qué va a pasar cuando ya no tengas eso? No nos afecta, o más bien, no nos genera una preocupación constante el hecho de tener el mismo ingreso para los subsecuentes años. Simplemente no tener una forma de defendernos después del injusto, ¿no? O sea, ante el abuso de la autoridad. Digo, a veces, por ejemplo, cuando hablamos sobre temas más jurídicos como suplencia de la queja, a veces digo, es que cuando estás en un amparo deberías de ver todo el asunto atendiendo a la definición de la suplencia de la queja, porque vienes precisamente reclamando el abuso de la autoridad, ¿no? Precisamente estamos aquí nosotros con ese aspecto. Decir, el día de mañana no vamos a tener quien nos escuche, porque el juez o magistrado que esté ahí va a ser simplemente del mismo lado de la autoridad. Entonces, ese es nuestro principal motivo de lucha. Yo ya nada más para abundar a lo que nos dices que a lo mejor es tarde el que levantemos la voz, creo que no es tarde, creo que antes no se hizo antes porque no había un ataque real. Ahora que existe ese ataque, creo que es que se está levantando la voz y finalmente creo que es válido, o sea, nunca es tarde, porque finalmente de aquí tenemos que ver con miras hacia el futuro y de levantar la voz y ser oposición ahora a todos nosotros. Entonces, tarde no creo que sea. Justo acabas de decir eso de ser oposición y es lo que dicen, es que son oposición al gobierno actual. Como ciudadano, sí. Sí, como ciudadano, sí, no como parte de la institución.